Estamos de nuevo aquí en su programa, El Cuarto Invitado. ¿Cómo están? Hermana Liz, hermana Lucero. ¿Qué tal, Avita? ¿Qué tal? Estamos por seguir con nosotros. En la continuación justamente del programa, porque la verdad es que se quedó muy, muy interesante. Y pues bueno, entremos directo a lo que nos llama, ¿no? Laurita, la última pregunta fue, ¿cómo tuviste ese apoyo? ¿Cómo buscaste ese apoyo? Porque obviamente económicamente es muy desgastante el tener un chiquito así, con esta situación. Sí, mira, tuve la fortuna de que en ese momento mi esposo podía solventar los gastos. Tuve apoyo de mis papás, apoyo de mis suegros. Entonces sí hicieron como todo ese apoyo y en ese momento yo no trabajaba en la cuestión de ganar dinero. Claro, trabajaba con el niño. Entonces sí estaba dedicada 100% a él y en ese momento no tenía ayuda. No tenía más gastos, persona. O sea, no tenía gastos de tener una persona extra que me apoyara. Solo tú. Era solo tú. Yo dedicada a él y mi esposo se iba a trabajar. ¿Sí? Y también tenía un equipo. Lo que pasa es que te vas, tú solita vas rodeándote con los recursos con los que cuentes. Armando tu red. Armando tu red, ¿sí? A lo mejor en ese momento yo no podía estar pagando un terapista físico que estuviera en la casa. Claro. Pero sí me capacitaba, iba una vez a la semana el terapista a la casa y yo le hacía la terapia. Todos los días. Todos los días le hacía la terapia. Así es. Y venía un grupo de amigas a apoyarme. Entonces ya se hacía también este grupo porque pues si te dedicas totalmente, bueno, yo me dedicaba totalmente, pero no me sentía sola porque afortunadamente venían. Entonces estábamos con esta intención de apoyarlo y también yo me sentía acompañada. Qué padre que tuviste todo ese apoyo. Laurita, ¿vive cuántos años tú, Gustavo? Tabito vivió 15 años. Él vivió 15 años. ¿Cómo pasas esa parte de ese duelo de tener que despedirte de un hijo, de tener que despedirte de esa trayectoria de tu vida que de alguna manera pues te llevó el estar con Tabito? Mira, yo creo que cuando tienes un niño con discapacidad sí es indispensable procesar, o sea, vivir ese duelo, porque son muchas cuestiones personales que tienes que ir procesando. Desde el momento que te dan la noticia, el shock, tienes que pasar por un enojo para poder procesar y aceptar la situación. ¿Sí? Entonces yo creo que a mí lo que me pasó fue, como les platicaba, como fue tan fuerte la noticia desde el principio, yo creo que mi duelo empezó desde que nació. Desde que nació empecé a procesar, porque tampoco eran muchas las esperanzas de vida que me daban. Sí, es un camino. Yo iba procesando que en cualquier momento lo podía perder. Claro. Porque tampoco su salud era muy, muy delicada. Él padecía mucho de los pulmones, le daban muy seguido neumonías, tuvo muchas operaciones. Entonces yo ya estaba semiconsciente, porque yo creo que nunca aceptas que lo vas a perder. Claro. Yo ya estaba semiconsciente, ¿no?, de saber que en cualquier momento podía morir. Entonces yo lo que hice fue tratar de decir, bueno, cada día es una ganancia. Entraba a operaciones y les digo que me capacitaron bien los médicos porque me decían es que no va a salir, ¿no? Y cuando lo veía salir, pero muy chistoso porque murió como yo esperaba, o sea, inconscientemente yo todas las mañanas abría la puerta de su cuarto y esa era mi preocupación. Nunca me imaginé que iba a morir en un quirófano, no sé por qué. Todas las mañanas abría la puerta así para ver si estaba ahí en la casa. Y así fue como murió, muy dormido una noche. Respirando como un ángel. Sí. Y Laurita, en esos 15 años, tú me imagino te hiciste enfermera, médico, paramédico, administradora. O sea, tuviste un proceso también personal y profesional como mujer en tus tiempos. ¿Qué pasa en 15 años de vida, de tu vida entregada? ¿Dónde quedó Laura? ¿Dónde quedó Laura como mujer, como amiga, como esposa, como nuera, como hija, como hermana, como profesional? Sí, efectivamente eso es muy cierto y pasa muy seguido, a mí me pasó. Te conviertes en la mamá de, ¿no? Y a veces puedes descuidar ciertas áreas.
yo me di cuenta que ya era necesario también ver esta parte del aura, y yo como lo hice fue que decidí empezar a estudiar un poquito. Entonces me gusta mucho toda la parte, yo estudié administración, pero decidí empezar a estudiar desarrollo humano. Entonces empecé a estudiar la especialidad en desarrollo humano, después empecé a estudiar manejo de grupos, sin darme cuenta que después eso me iba a llevar a poder aplicarlo. Cuando ya fallece Tabito, me quedo trabajando en esto. ¿Y qué es lo que haces ahorita actualmente, Laurita? Platícanos un poquito de todo esto, porque yo creo que Gustavo lo que hizo fue marcar tu vida en alguna dirección. No hay casualidades, siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Dios no se equivoca. Y de alguna manera la presencia de Tabito ha marcado tu vida hacia un punto. ¿Qué es lo que haces ahora que de alguna manera viene de toda esa sensibilidad, de toda esa trabajo que tuviste con Tabito? Desde que él vivía, que les comentaba que empecé a estudiar, me invitaron a dar clases en un colegio, una clase de valores. Entonces ya salía yo un poco a dar mi clase, tuve que procesar esta parte de tener confianza, ya tenía una persona que me apoyara, entonces ya lo veía más estable, ya lo conocía más, me iba a dar una clase y regresaba, y de ahí empecé a dar talleres a niños. Y a mí me gustó mucho porque ahí lo empecé a integrar. Entonces en los talleres yo lo que hacía era trabajar la parte de que Tabito era como famoso con los niños. Sí, era querido. Entonces empecé a dar talleres, pero eran talleres en donde también Tabito era el participante. Qué padre, qué bien. Sí. Eran talleres de valores y les decía, bueno, ahora están todos, se hace la dinámica y a ver ustedes cómo le hacen, pero lo van a integrar. Entonces tengo ahí el recuerdo de que hacían, por ejemplo, un tren y les decía, acuérdense que lo tienen que integrar, pero ahí sí confieso que hay que armarse de valor para decir, por supuesto, ¿qué vale más para él? Porque estás vulnerable, porque el niño es vulnerable, ¿no? Y porque todas esas situaciones no se te pueden salir de control, ¿no? Yo lo que veía era que yo decía, mira, prefiero que se siente integrado, porque me di cuenta, los niños con discapacidad también sienten. Claro. Y también son niños. Claro. Entonces yo decía, es mucho más valioso que él se siente integrado. Voy a decir una exageración, a que a lo mejor se le rompe una pierna porque lo jalaron. ¿Sí me explico? Claro. Sí. Entonces tuve que soltar un poquito y decir, bueno, pues ahí va y que se integre. Claro, claro. Y actualmente tú estás trabajando en alguna institución. Sí, ¿A qué estás dedicada? Yo trabajo actualmente para el DIF estatal. Acabo de cambiar de programa, pero estuve trabajando en el CRIC. Entonces digo que sí, un sector muy, muy importante para mí. Estuve trabajando en todo lo que es esta integración social. Para niños, bueno, no nada más para niños con discapacidad, es para las personas con discapacidad. Sí. Porque eso es súper importante, ¿no? Evidentemente es un miembro más de tu vida, de tu familia, lo integras como parte de ti, por supuesto, y además quieres compartir eso que tú eres y eso que tú tienes con todos los demás. Y qué importante es en una sociedad el ser incluyente, ¿no? Sí. El que haya espacio para todos, porque si no, no alcanzamos la civilización. Por supuesto. Ese es un tema no nada más como para papás con niños con discapacidad, es un tema que nos atañe a todos. Claro, en general, y bueno, yo pienso en esta parte de la generosidad. ¿Cuántas personas que nos ven dicen, es que yo si tuviera un problema así, lo último que quisiera es seguir tratando tal vez con otros chicos iguales, quisiera olvidarlo, pero ¿qué les dirías? ¿Realmente es algo que se puede olvidar, Laurita? Olvidar que tuviste una persona un hijo, todo lo que viviste, el proceso, es la negación, por ejemplo. Mira, yo creo que nunca vas a olvidar. Yo creo que hay cuestiones que te van a detonar sentimientos. A mí me pasaba, por ejemplo, estando en el CRIC, sí disfruté mucho, pude trabajar mucho con las mamás en todo este procesar, ¿sí? Pero no te deja hay cuestiones que te duelen, ¿no?
que siguen doliendo y yo creo que aprendes a vivir con la situación. Pues vamos a un corte y continuaremos con este tema tan interesante. Continuamos con este tema de la discapacidad y bueno, yo quería preguntarte, Laura, porque generalmente lo que he podido percibir es que cuando tocas estas fibras de tanto dolor, como una de las reacciones muy comunes es al enfrentarte a un hijo con una característica así, es que los esconden, como que no quieren que se sepa, exponerse. Y en vez como de empezar con estas terapias, con este manejo de desarrollo tanto para el chico o la chica y para la mamá, como que se hace a un lado. Cuando tú hablas con las mamás, ¿cuál es tu manera de abordarlo para que ellas se sientan en la confianza de acudir a las instituciones? Sí, mira, yo lo que sí me di cuenta es que también es muy cultural. Hay mucha idea todavía de que el tener un hijo con discapacidad es un castigo porque seguramente hiciste algo y entonces eres una mala persona. Afortunadamente eso se ha ido transformando y entonces las mamás se apenan, ¿no? O se apenaban porque decían, bueno, mejor lo escondo porque entonces quiere decir que algo mal hice. Claro. Yo me di cuenta mucho en el CRIC, costó trabajo, se empezó a dar un taller, ¿sí? Para procesar todo lo que hablábamos de este duelo, porque son muchas cuestiones las que te afectan, ¿no? Ahora, yo tuve la fortuna de tener una situación económica, si lo queremos ver así, de gran apoyo. Claro. Pero yo veo a las mamás que tienen que hacerse cargo de los niños con discapacidad, tomar el transporte público, atender a sus demás hijos, limpiar su casa, hacer la comida. Entonces sí, la vida realmente te cambia. Entonces muchas veces van el día a día solo atendiendo, ¿no? Y no se están dando cuenta que ellas se están haciendo a un lado por completo. Claro, ¿sí? En vez de involucrarse. No, ellas como ser humano, como su valor, ¿no? Claro. Como que dicen, bueno, ahora sí me convierto en la mamá de el chiquito con discapacidad y la esposa de, y punto. Entonces aquí lo que se trató fue de que procesen toda esta situación de vida y que se den cuenta que no es una vergüenza, es nada más una situación de vida que hay que procesar porque hay dolor, sí lo hay trabajo, sí lo hay, pero también hay muchas cosas muy buenas que vienen. Sí. Lo único que hay que hacer es realmente poner en una balanza, no todo es color de rosa, porque vas a escuchar también situaciones que te dicen es una gran bendición o situaciones que te dicen es que es una situación dolorosísima. Yo creo que hay que buscar un punto medio y decir, así como existe todo el dolor, también existe una serie de bendiciones, sí las hay, porque realmente conoces una parte muy, muy importante del ser humano. Bueno, por lo menos yo lo experimenté, que es la generosidad, la entrega, ¿no? Entonces, toda esa parte la fuimos procesando con las mamás del CRIC. Y a mí lo que me llamó la atención fue de verdad cómo cambió hasta la manera en la que fueron entrando con sus niños. Claro. Entraban ya con orgullo, bien peinaditos. Antes a lo mejor los tapaban. Yo le decía, pobre niño, destápalo, ¿no? Porque a lo mejor llegaba con la cobija hasta acá, ¿no? Ahora, mucho también sirve, yo creo mucho en utilizar el humor de tu situación. Yo creo que es muy sanador. Entonces también en el taller trataba de utilizar con mucho respeto esta parte del humor, ¿no? Que les rompiera un poquito eso de que les da pena. No, de la pena. Sí, les daba mucha pena ¿Cómo se maneja el humor en una situación así? ¿Qué tan importante es meter la alegría en una situación así, Laura? Mira, yo creo que hay que saber manejar el humor. Cuando es humor propio, yo con Tabita usaba... No hay límite. Por supuesto. Y permitía, y yo solita, para mí también fue otro mecanismo de defensa. A lo mejor el humor hasta un poquito negro, ¿no?
qué más le puede pasar y cositas así, ¿sí? Claro, pues sí. Con las mamás a lo mejor se maneja el humor con mucho respeto, hay que ser cuidadosos porque no todo el mundo lo toma así. Claro. Ahí Así sí hay que tener mucho cuidado que no te conviertas en ofensiva. Desde luego. Pero es cierto que hay ciertas frases que sí puedes ayudar a que reaccionen, ¿no? Como decirle, pues la situación ya está. ¿Qué decides hacer? El niño ya está, ¿sí? Obviamente ya habiendo procesado antes, ¿no? Ahorita en lo que tú me preguntabas, yo creo que lo primero que hay que hacer es escucharlas, entenderlas, ponerles el ambiente para que se sientan con confianza y sobre todo que se sientan en un grupo de apoyo. Claro. Eso fue lo más importante. Desde luego. ¿Tú crees que culturalmente México está cambiando hacia algo positivo? Lo que pasa es que, por ejemplo, se habla mucho de lo que decimos discapacidad, pero ahora le están poniendo nombres diferentes, ¿no? Chicos con capacidades especiales, chicos especiales, con capacidades diferentes, se manejan muchos nombres. ¿Cuál es el nombre correcto? Pero sobre todo, como cultura, como México, como país, realmente estamos dándole un enfoque diferente a aceptar y a tratar de integrar a estos chicos. ¿Cómo se está logrando y qué se está haciendo, Laura? Mira, yo creo que sí, definitivamente se está transformando. Yo creo que estamos en un proceso de inclusión, porque antes, bueno, siempre se ha hablado mucho de integración, ¿sí? Ahorita se está tratando de hacer inclusión desde el momento en que ya los edificios se están preocupando más por poner una rampa, ya están poniendo más letreros en braille, ya se están, por ejemplo, tú ves un programa o ves un informe y ya tienen a una persona que tenga lenguaje de señas. Entonces todo eso ya se está haciendo una inclusión. Todavía nos falta, sí, definitivamente nos falta educarnos mucho a toda la población para respetar. Se están haciendo las adecuaciones, ahora nos falta un poquito el respetar. Y en relación al término, las mismas personas con discapacidad te piden decir las cosas tal cual son. El término es discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen capacidad diferente todos tenemos. Pues sí. Necesidad especial todos tenemos. Entonces eso, más allá de ser una inclusión, los excluye, ¿sí? Entonces es simplemente discapacidad. Y la discapacidad que cada quien tenga, hay discapacidad visual que se les dice ciegos tal cual, discapacidad auditiva es sordo, discapacidad motora, y la discapacidad de mi hijo que era parálisis cerebral, ¿no? Hay discapacidad intelectual también y ahí hay varias, ¿no? Los que conocemos síndrome de Down y bueno, hay varios tipos de discapacidad, pero sí, tal cual. Decir discapacidad. Discapacidad, sí. Una pregunta. ¿Cómo se puede acercar la gente a estos lugares? ¿Y cuáles son, si nos pudieras decir? Un poco como para informar. ¿Por dónde se empieza? Así es. ¿A dónde ir? Mira, aquí en Querétaro contamos con unas instalaciones increíbles del CRIC. La verdad es que sí, ya no trabajo actualmente ahí, pero sí puedo decir que es un centro de rehabilitación integral muy completo y aparte tiene 18 unidades básicas de rehabilitación en todos los municipios que están coordinados por el mismo CRIC. Entonces sí ahí se les da todo de manera integral, lo que es la rehabilitación física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y también hay área de psicología. Entonces ahí, y también hay una agencia de integración laboral, en la cual ya es como el último eslabón de la cadena, se les mide para ver de qué manera se pueden integrar laboralmente. Ahora, ahí cabe decir que el CRIC no es solo para niños. Claro. También ¿El CRIC es para solo para para adultos? niños? No, el de Querétaro no. Es en niños, general. adolescentes Y adultos. Y adultos. Sí. Qué interesante. Nos da tanto gusto y la verdad, Laurita, antes de despedirnos, quisiera preguntarte, en la familia, tú nos dices, trabajé con las mamás, ¿había papás, había hermanos que acompañaban a los hermanos con discapacidad? ¿Había papás? Sí. ¿Había abuelos? ¿Se trabaja igual con ellos?
Mira, sí había papás, hubo papás involucrados en el taller, me encantó, porque empezaron a entrar al taller, las mismas mamás los empezaron a invitar al taller, pero en realidad los que más había son las mamás. Siempre se nota la mamá está frente. Más se enfrentan a esta situación. Es una situación, es un aprendizaje. Yo creo que todas nuestras amigas, amigos que nos están viendo han aprendido con nosotros. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo de parte del cuarto invitado, de nuestros productores. Muchas gracias de verdad. Porque gracias a compartir. Yo creo que les dice a nuestras amigas, pues podemos compartir, hay respeto, aquí estamos, hay ayudas y se puede superar, porque se ve en ti que estás en ese siguiente paso, en ese siguiente camino. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, un gran programa. Al contrario, gracias. Adiós. Hasta luego.